Bueno, en este apartado vamos a estudiar algunos conceptos topológicos básicos, ¿no? Vamos a estudiar varios conceptos como esta lista que aparece aquí: entornos, puntos interiores, puntos exteriores, puntos de frontera, conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, puntos aislados y puntos de acumulación. Vamos a comenzar definiendo un concepto importante, el concepto de espacio métrico. Básicamente, un espacio métrico es un conjunto que lleva asociada una función distancia, es decir, esta función está definida sobre dicho conjunto, que cumple ciertas propiedades atribuidas a la distancia, ¿no? De modo que para cualquier par de puntos del conjunto, estos están a una cierta distancia asignada por dicha función. O sea, esa función nos permite medir las longitudes, ¿no?, entre dos elementos del conjunto. Cualquier espacio métrico será un espacio topológico. Cuando estudien el curso de topología, ahí van a revisar con detalle estos conceptos, ¿no? Van a ver que una topología es inducida por un conjunto de subconjuntos de ese mismo conjunto, y son conjuntos abiertos los que se forman, los que forman esa topología. La topología es una estructura que tiene que cumplir ciertas condiciones, pero básicamente es que la forman conjuntos abiertos. Conjuntos abiertos inducen a una topología, y esas están asociadas, las bolas, los conjuntos abiertos que definen la topología, están asociadas a un espacio métrico. Todos estos puntos, los puntos interiores, exteriores, fronteras, abiertos, conjuntos abiertos, cerrados y de acumulación, son fundamentales en análisis, y sería un error emprender el estudio del cálculo si uno no asimilaba esos conceptos. Entonces todo estudiante de cálculo debe de conocer, por lo menos intuitivamente, estos conceptos de carácter topológico. Los ejemplos más usuales aparecen en el plano y en la recta de los reales, ¿no?, y en el espacio, porque son donde podemos hacer dibujos, ¿no?, y representar esos conjuntos. La mayoría de definiciones que vamos a ver aquí tienen que ver con el nombre común que le corresponde. Así, por ejemplo, hablamos de los puntos fronteras. Son puntos que están en el límite del conjunto. Los puntos interiores están adentro de los conjuntos. Es decir, aquí la conceptualización es bastante natural. Vamos a comenzar definiendo el concepto de entorno. Si tenemos un espacio métrico, para nuestro caso va a ser el conjunto de los números reales con la distancia dada por el valor absoluto, si estamos en los números reales. En esta parte vamos a hacer referencia al plano también, porque ese nos da bastantes ejemplos concretos de los conceptos que aquí se van a mencionar, aunque más adelante solo nos van a interesar los ejemplos que vienen del conjunto de los números reales. Así, si tenemos un espacio métrico y un punto X se llama y un punto, ¿no?, vamos a definir un entorno de X. Un entorno de X de radio R es el conjunto de todos los puntos de S que están a una distancia menor que R. Es decir, tenemos un radio y tenemos un conjunto que están encerrados en ese intervalo, digamos, si es los números reales, o sería una circunferencia si estuviéramos en R2. Entonces, si estamos en R2, se corresponde con un círculo de centro X y radio R, privado de los puntos de la circunferencia.
los puntos que están justamente a la orilla de la circunferencia no forman parte del conjunto. Si estamos en R, estamos hablando de un intervalo abierto, sin incluir los extremos, por supuesto. En R2 tenemos algo así. Este es un ejemplo particular. En el punto 2,2 tenemos el centro, tenemos una circunferencia de radio menor que 1. Esta es una bola con centro en el punto 2,2 y de radio 1. En R, el entorno sería el intervalo abierto x menos R y x más R. Veamos estas definiciones también. Estas son ideas más que todo intuitivas. Más adelante vamos a escribir las definiciones con la notación matemática correspondiente. Definamos el punto interior. Un punto interior de un subconjunto A de un espacio métrico X se dice punto interior si existe un entorno de X totalmente contenido en A. Esto es, si del conjunto A tomamos un elemento y podemos hacer un entorno que lo contenga, entonces ahí vamos a estar con un punto interior. Aquí. Por ejemplo, aquí los puntos que están en la orilla no son puntos interiores del conjunto, porque van a quedar una parte fuera y una parte adentro del conjunto. Y aquí dice que el punto interior hay un conjunto abierto que lo contiene completamente, ¿no? El conjunto. Cualquier punto interior del conjunto es un punto interior, ya que siempre va a existir su entorno tan pequeño que no toca la circunferencia, mientras que dado un punto que se encuentra a lo largo de la circunferencia, cada su entorno habrá puntos. Hay puntos dentro y fuera del círculo, como se puede ver en la figura de aquí abajo. Un punto de una circunferencia no es punto interior de su círculo abierto. O sea, al conjunto de los puntos del círculo que va de su circunferencia. Por eso existe todavía otra definición bien precisa, que es el punto frontera. Aquí podemos ver que un punto, por más cercano que esté de la orilla, pero podemos hacer una bola que lo contiene. Lo puedo hacer más pequeño y hay una bola que lo contiene. Sin embargo, si hago un punto justamente en la orilla de la circunferencia y hago un entorno, una parte queda fuera y una parte queda dentro. Y entonces esta no está contenida en el conjunto que es la circunferencia o el círculo interior, ¿no? Un punto, por otro lado, un punto se llama frontera si un entorno de ese punto tiene puntos que pertenecen a A y puntos que no están en A, así como aquí. Aquí hay puntos que están en A y puntos que no están en A. Entonces estos puntos son puntos fronterizos, son puntos frontera. O sea, va de acuerdo a lo intuitivo, ¿no? Ahora, un punto exterior es absolutamente análogo a la de punto interior. Ahora hacemos una bola que esté fuera y que contenga un punto fuera de A, y si ocurre que ese punto no tiene elementos de A, esa bola, entonces el punto es un punto exterior. Entonces, por ejemplo, aquí estos puntos son puntos exteriores, porque puedo hacer bolas que están fuera del conjunto A, no tienen ningún elemento en común. Todos estos puntos de aquí fuera son puntos exteriores. Veamos la noción de conjunto abierto y conjunto cerrado.
Supongamos que hemos construido dos subconjuntos del plano y que están construidos con un cuadrado, pero ese cuadrado aquí adelante está, se diferencian por algo, ¿no? Este no contiene a los puntos de la orilla, este sí los contiene, y este contiene solo una parte, solo estos tres lados de aquí, pero este lado de aquí de la derecha no está contenido en el conjunto. Entonces el concepto de conjunto abierto, cerrado, va en correspondencia con la noción intuitiva. Este, por ejemplo, es un cuadrado abierto, este es un cuadrado cerrado y este es uno que no es ni abierto ni cerrado. Suponemos tener dos subconjuntos constituidos del mismo cuadrado y que se diferencian solamente porque uno contiene el perímetro y el otro no lo contiene. Es evidente que la frontera de los dos subconjuntos es exactamente la misma. La que es diferente es la clasificación en conjuntos abiertos y cerrados. Un conjunto se llama abierto si todos sus puntos son puntos interiores. Esa es la definición. Un conjunto se llama abierto si todos sus puntos son puntos interiores, ya que por lo dicho antes, un punto no puede ser al mismo tiempo interior y de frontera. Este hecho implica que un conjunto abierto no contiene ningún punto de frontera. En referencia a nuestro ejemplo, el cuadrado que no contiene algún punto de su perímetro es un conjunto abierto. Al revés también, un conjunto se llama cerrado si contiene todos sus puntos de frontera. Es el caso del cuadrado que contiene todos los puntos de su perímetro. Es importante notar que el mundo no se divide en conjuntos abiertos y cerrados. De hecho, un conjunto puede ser muy bien ni abierto ni cerrado. Es el caso, por ejemplo, del cuadrado que contiene lados de su perímetro pero que no contiene el lado remanente. Tiene tres lados. En la figura vemos los tres tipos. Uno abierto, uno cerrado, uno que no es ni abierto ni cerrado. En R, un intervalo AB privado de sus extremos es un conjunto abierto. Uno que sea cerrado se llama conjunto cerrado, así, que incluye sus extremos. El que no los incluye es abierto. Y el que incluye solo uno de sus extremos no es ni abierto ni cerrado. Veamos el concepto de punto de acumulación. Este quizás es el que está más vinculado con la idea del límite. No todos los posibles conjuntos del plano son visualmente representables en figuras geométricas. Algunos pueden también contener uno o más puntos aislados. Por ejemplo, consideramos el conjunto de los números enteros que está incluido en el conjunto de los números reales. Entonces, los z cruz z es el conjunto de toda la malla de los que está formada por los puntos del plano que están marcados aquí en rojo. Entonces estos puntos claramente se puede ver que son puntos aislados, y esa definición va acorde a la definición topológica de punto aislado. En R cuadrado el sentido de punto aislado es el que podemos esperar. La definición es la que se sigue. Un punto X de un subconjunto A de un espacio métrico se llama aislado si existe un entorno que no contiene puntos de A diferente de X. O sea, lo que ocurre aquí es que, por ejemplo, si tomamos un punto y hacemos un entorno aquí, hacemos un entorno, entonces ese entorno no contiene más puntos de X diferentes de él, ¿no?
o sea, todos los puntos adicionales están fuera de este entorno, solo contiene X, no hay más. Entonces este es un punto aislado. Esa es la definición así en palabras, ¿no? Más adelante vamos a ver la definición formal. Los puntos que no son aislados, o sea, los puntos que visualmente son en contacto con otros puntos, son puntos de acumulación de A. Todos los puntos que no son aislados son puntos de acumulación. Un punto X se llama punto de acumulación por A si todos sus entornos contienen puntos de A diferentes de X. Aunque los conceptos de punto aislado y punto de acumulación por A son alternativos, en el sentido de que cada punto es aislado o de acumulación por A. Sin otras posibilidades hay que aclarar un par de cosas. Primero, en R cuadrado sí es verdadero que un punto aislado es totalmente rodeado de puntos extraños de A. No necesariamente es verdad que un punto de acumulación es totalmente rodeado de puntos de A. Los puntos de cualquier recta, por ejemplo, son de acumulación por la misma recta, también no siendo completamente rodeados por los puntos de la recta. Es muy importante notar que existen puntos que son de acumulación por un conjunto A, también no perteneciendo al mismo conjunto. Esto quizás es lo más interesante, que hay elementos que son puntos de acumulación y que no, de A y que no están en A. Por ejemplo, en el caso, volviendo al caso en el que tenemos un círculo abierto, o sea, privado de su circunferencia, ya debería ser fácil comprender que todos los puntos de la circunferencia son de acumulación, todos los que están adentro, porque cualquier entorno contiene puntos de A, y también los puntos de la orilla. Los puntos de la circunferencia en el círculo C son de acumulación porque están en contacto con los puntos de C, todos los puntos de la orilla. No existe solamente el ejemplo de una figura geométrica privada de su contorno en R de un intervalo AB. Así se ve, ¿no? En la recta de los reales, la figura análoga sería un segmento de recta abierto de los extremos. Un caso interesante es el conjunto de todos los puntos formados de esta forma, ¿no? 1 sobre n con n que pertenece a n. Ese conjunto, si damos valores a n, sería este, ¿no? Si n vale 1, nos da 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, etc., ¿no? En este caso, se puede probar que el punto 0, el número 0, es punto de acumulación. De A. Y tiene que ver directamente con el principio de Arquímedes que mencionamos antes. Y ahí en esa parte se demostró. Y por eso no lo vamos a hacer. Entonces aquí, si tomamos un entorno de 0 y suponemos que tenemos un radio R y R lo ponemos como 1 sobre A, consideremos la parte entera de A, que no vaya a ser nula. De la figura de abajo resulta evidente que el número 1 sobre A no hace parte del entorno. Veamos cómo es esto. Aquí hay esta figura. Aquí podemos ver esta situación. Tenemos este número 1 sobre A, valor absoluto de A, y tenemos el conjunto de los
elementos que son de la forma 1 sobre A. Si le sumamos algo al denominador, el número se hace más pequeño y queda aquí a la izquierda. Sin embargo, 1 sobre A no pertenece al conjunto. Tiene relación con este mismo problema del 1 sobre n. Entonces estos casos quizás son los casos más interesantes de estudio, ¿no? El punto cero para esta situación es punto de acumulación y sin pertenecer al conjunto concretamente, ¿no? Entonces esos son los puntos de interés en el cálculo infinitesimal, ¿no? Sobre todo elementos que no están en los conjuntos pero que son puntos de acumulación. Bueno, esas son unas nociones así un poco intuitivas acerca de los conceptos topológicos que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, en la próxima sección vamos a revisar unos conceptos de forma un poco más formal.